día para ustedes. Me siento tan contento y privilegiado, lleno de energía y de potencia para llevar hoy el programa Transformación y Cambio correspondiente a esta mañana preciosa del día sábado. Quizá la mayoría de ustedes hoy se levanta tarde, no van a trabajar o aprovechan el fin de semana para hacer otras cosas en casa. Y esto pues es maravilloso. Yo vengo aquí para acompañarte donde estés, en la cama, en el coche, en la cocina, quizás en el restaurante o camino a una jornada o a divertirte. Aquí estamos para apoyarte y para llevar este programa hasta lo más grande de tu existencia. Quiero darles las gracias por estar conmigo desde temprano. Es un gusto enorme cuando vemos a tantas personas interesadas en el cambio, interesadas en conocer todo el ámbito en general y no caer en un plano puramente religioso donde solo se aceptan las doctrinas aisladas, sino entrar en este conocimiento global, universal, donde podemos venir y aprender y tener mayor actividad y hacer que las cosas funcionen para nuestro más elevado bien. Así que bienvenidos y bienvenidas a este magnífico programa de transformación y cambio. Quiero agradecer a quienes desde ya y de inmediato se conectaron. Qué lindo realmente verles aquí conmigo. Quiero leerles, quiero escucharles. Es importante que ustedes se comuniquen con nosotros para que podamos interactuar. De eso se trata. Los días sábados son días de enseñanza y sobre historia del pasado. Es el momento que tomo para llevarles a la grandeza de poder transformar y cambiar sus vidas más allá de las circunstancias a través del conocimiento que tenemos en la arqueología, en la antropología, la paleontología, entre otras ciencias afines de la investigación del pasado. Así que todo lo que hablamos es comprobable, no estamos atacando a ninguna religión ni a ningún líder religioso, no estamos haciéndole daño a ninguno. Sencillamente somos una voz que habla lo que los registros paleontológicos nos dicen. Y esto concuerda con esta nueva visión que tenemos, como lo es instaurar un nuevo paradigma. Cuando instauramos un nuevo paradigma, las cosas comienzan a cambiar, porque un nuevo paradigma significa nuevas ideas que se introducen para crear dentro de nosotros conceptos, ideas y todo lo que nos sirve para el avance. Así que aquí estamos con gozo, nos vamos a hablar con Gaia, porque nuestra madre pues está preciosa, gracias a todos los hermanos argentinos que, cuando digo hermanos, no me refiero a religión, me refiero a la hermandad que debe de haber mundial. Las naciones, todos somos hermanos. Ninguno nació de otra fuente, todos venimos del mismo padre, de la misma madre. Somos hermanos, ¿ya? Desde ayer los hermanos argentinos estaban celebrando el día de Gaia y le dieron ofrendas y le dieron cositas lindas. Hasta ellos se ofrendaron, se autoofrendaron una bebida que tienen de caña. Eh, Nosotros esperamos el Día Internacional de la Tierra para hacerlo, así que vamos a darle gracias. Sin la Madre Tierra no somos nada aquí en el planeta. Ella nos puede destruir en cualquier momento, puede hacer muchas cosas. Si no, miren lo que pasa con los sismos, ¿no? Y todo el mundo se altera. Tembló en Rusia en 8.8, se alteró el mar y todo lo demás. Vemos que Gaia tiene un poder inmenso, inmenso. O sea, si quisiera borrarnos de la superficie, lo haría así, rapidito. Pero no, nos ama. Y también nos deja ver que está viva, ¿ya? Cuando hay un temblor, está viva. Aquí, por ejemplo, donde estamos nosotros, eh, solo en un día hubo, creo que en una hora, como 150 temblores. O sea, indica que está viva, se está moviendo, ¿ya? Los vientos fuertes, las lluvias torrenciales,
todo nos habla que está en actividad. Por eso es bueno reconocerla y honrarla, porque estamos a merced de ella, así como lo oye. Por supuesto, Gaia no es una entidad destructiva, ¿ya? Pero sí tiene que ejercer ciertas limpiezas. Es como cuando tú te levantas, ¡ay, te despereza! ¡Oh! Así, exactamente hace lo mismo ella, y es cuando se ponen las cosas turbias en el exterior. Pero bueno, gracias, Gaia. Vamos a dar gracias. Siempre les pido que unamos las energías con este mudra, porque aquí estamos creando un campo magnético con estos dos dedos, ¿vale? Luego, cuando lo pasamos a nuestra mente y pasa a la pituitaria y a la pineal, creamos el campo electromagnético. Y desde el campo electromagnético enviamos pulsos hacia afuera de lo que somos. Estos pulsos viajan y regresan a nosotros, multiplicados. Así que, por eso les digo, hay que hacer conciencia para tener más. Gracias, querida Gaia, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por este bello día. Gracias porque en todo lugar hay belleza. Y son los ojos de los que estamos iniciados los que la vemos, la apreciamos y la agradecemos. Gracias por los elementos, gracias por los elementales, gracias por la biodiversidad sobre tu superficie y en la intratierra también. Gracias por los seres que viven ahí abajo. Gracias por todos los misterios que nos han escondido. Gracias por lo que aún no descubrimos. Y gracias por toda la belleza que se alberga en tu interior y en tu exterior. Te amamos y te honramos, pero le damos más gracias a nuestro Creador, Padre Todopoderoso, Micael, bellísimo, quien te creó. Gracias por la compañía de la Madre Divina como hija paradisiaca y del Espíritu Creativo en función materna. Te bendecimos. Gracias a toda la creación, porque todos estamos en proceso de experiencia. Gracias a ti, que siempre me acompañas, que me ayudas a que este programa continúe al aire, que sostienes esta actividad con tu generosidad y amor. Gracias. Gracias a todos por estar en mi contrato. Y gracias a todos porque estamos en el contrato de Gaia. Gracias por esta belleza. Les amo y declaro unidad. Y en este día del violeta, envío a cada uno de ustedes amor compasivo. Los envuelvo en el amor compasivo. Luego les doy perdón compasivo. Y posteriormente nos vamos a la cámara de la transmutación y nos quedaremos ahí todo el tiempo que sea requerido para purificarnos y elevarnos. Gracias por existir. Te amo, te bendigo, te honro. Gracias, gracias, gracias. Y así, ya. Ok, qué bueno tenerles conmigo. Veo por aquí ya desde temprano a quienes me acompañan. Salvador, ¿cómo estás? Saludos allá en esa ciudad bella donde te encuentras. Bendigo tu bien, bendigo el bien de Cristian, de Valerie, de Carlen, el tuyo. Saben que les amo. Luego tenemos a Beatriz hasta allá en Ecuador, que nos dice: buenos días, maestro, familia Almeca, es un gusto estar en sus cátedras. Feliz sábado presente. Perfecto, qué bueno que te guste recibir la enseñanza, eso me encanta. Viajamos a Francia, estoy aquí presente y lista para el nuevo viaje con tu valiosa enseñanza. Gracias, Fran, porque siempre eres tan amable y tan linda ahí que te gusta escribir, de verdad te admiro. Luego nos vamos a la Ciudad de México. Alexa, ¿cómo estás, querida Alexa? Buen día, querido maestro y querida familia. Un gusto acompañarlos en este día frío. Oye, ¿hace frío ahorita? Qué padre, aquí conmigo amaneció la temperatura como a 14 grados. Ahorita estamos como quizás a 16. Está sabrosísimo el clima. Y qué bien que esté por allá todo frío. Eso es grato. Un chocolatitico, un buen café. Lo resuelve todo. Yo ya me tomé el mío, así que gracias por existir. También en la Ciudad de México, querido Carl, ¿cómo estás? Cuánto gusto me dio verte ayer, mijo, de verdad.
anoche más bien dicho. Muchas gracias, de verdad, gracias por existir. Me cayó muy bien saludarte. Luego tenemos, nos vamos a Uruguay. Buen día, maestro. Bendición, dice Mari Judith. ¿Cómo estás, querida Mari? Saludos a Robinson, saludos a todos en casa. También saben que les amo. Bueno, yo ando amando a todos, ¿no? Entonces, esa es mi función. Eh, gracias por existir, Mari. Y Carol dice, feliz día del rayo violeta. Lo mismo para ti, mijo, de verdad. El rayo violeta yo lo derramo sobre cada uno de ustedes. Y nos vamos de regreso a Colombia. Patricia Sanabria dice, acá presente, un bello y maravilloso día del violeta. Ok, qué gusto tenerte también aquí, querida discípula, bienvenida. Bueno, dejamos la parte social. Les agradezco a quienes ya compartieron el programa. Hay 2 personas compartiendo el programa. Y es de verdad, gracias. Y si no sabes cómo hacerlo, pues tomas tu teléfono. Híjole, vamos a ver primero que esté encendido, vaya que me acordé, si no, no grabo la cátedra. Tomas tu teléfono, le das clic a la pantalla, aquí viendo el video, y te va a aparecer un menú de opciones. Si no están los 3 puntitos, le das clic ahí y luego dice compartir video, le das clic en compartir y ya se fue solito. Va a llegar a todas tus redes sociales. Ok, vamos a poner aquí para transmitir el programa de hoy y eh, poder llegar a quienes por alguna u otra razón no pueden venir al en vivo. Pero como aquí somos tan consentidores con ustedes, se los ponemos de todas las formas posibles para que ninguno pueda decir en el día que le pregunte, bueno, ¿por qué no hice la cátedra de Otto? Pues no va a poder decir, oye, no pude, porque aquí están los medios para hacerlo. Reciban hoy eh, la enseñanza y vamos para adelante. Ahí estamos ya. Ahora sí, nos vamos a aprender. Hoy quiero hablarles acerca de los orígenes de el pueblo que llamamos Israel, ¿ya? Y este capítulo que vamos a estudiar tiene muchísima información. Yo espero que ustedes aperturen su mente para aprender y para hacer que las cosas se queden grabadas en su interior, ¿vale? Queremos hablarles de las generaciones de Israel, lo que se conoce como el segundo Adán. Recuerden que eso se los mencioné anteriormente cuando les enseñé que hay 2 líneas de tiempo, 2 líneas generacionales, pero la Biblia omite una y nos hace creer que es una sola línea, pero nada que ver. Así que vamos aquí a oír nombres y cosas que ustedes deben recordar. No es necesario que se lo memoricen, pero sí que tengan el conocimiento para que cuando alguna persona se acerque o escuchen a todos los que hablan cositas en los reels de las diferentes redes sociales, ustedes puedan saber si alguien está diciendo la verdad o no. Bien, qué rico es saber cuando uno dice, se me quiere dar a tole con el dedo, nada que ver, y lo pasas por alto. Entonces, las generaciones de Israel, como el segundo Adán, tenemos que como inicio se considera que Sargón, ese es un nombre que ustedes deben de conocer, es el primer rey semítico de Mesopotamia. ¿Ya? Este señor Sargón tomó el trono en un momento en que la lengua acadia, esta lengua acadia es lo que se conoce con el nombre de la lengua semítica. A estas alturas ustedes deben de saber quién es Sem. Supongo, ¿no? Porque lo he enseñado en estas cátedras. Sem, y esa lengua comenzó a predominar. Cuando decimos lengua, es un sinónimo de lenguaje, de idioma, ¿no? Por ejemplo, aquí en este país donde me encuentro, se hablan más de 550 lenguas diferentes. Y le dicen lengua a lo que no se ha reconocido oficialmente como un idioma, ¿ya? Ahora bien, comenzó a predominar como la lengua común que se utilizaba en la corte real de Mesopotamia. Sargón era de origen semítico, es decir, venía de Sem. Sem era uno de los hijos de Noé, Utnapishtim, el que estuvo en el arca cuando se dio el diluvio, ¿vale?
y que es el responsable de que estos llamados dioses siguieran dominando al mundo como lo están haciendo todavía ahora. Entonces Sargón era semítico. Este Noé, según la Biblia, nos dice que tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Todos los semíticos son los que tienen que ver con lo que hoy llamamos judíos o Israel. ¿Ya? Los Cam son los camitas o canaanitas. Y Jafet fue otra línea que se presupone ingresó a América y de ahí tenemos el origen de todos los pieles rojas, etcétera. Okay. Ahora bien, aunque era semítico, no lo fue más que sus predecesores regios. Cuando decimos regios, estamos hablando de la soberanía, de la dinastía. Entonces se demostró ya, lo vimos en el capítulo que estudiamos anteriormente, en el número 4, vimos que Nimrod, que se llamaba Enmerkar o Narmer, era el hijo natural de Cus, que se llamaba Agaja, y era el heredero legal de Sem, y a Sem se le conocía en Egipto y en Mesopotamia como Etana o Semerket. Bueno, qué nombrecitos estos, ahí solo escuchen. Entonces los faraones del imperio antiguo y los reyes mesopotámicos que descendían de Nimrod, ustedes deben de recordarse de Nimrod. Les dediqué como 2 o 3 programas a Nimrod, porque Nimrod es un personaje central en la historia mesopotámica para nosotros. ¿Por qué razón? Porque era el cazador de almas. Era un tipo pero muy enérgico, dictatorial. Es el primer modelo de dictadores que hay. Su objetivo era cazar las almas para tenerlas presas y dirigirlas hacia el cumplimiento de sus elucubraciones. Entonces, los reyes mesopotámicos que descendían de Nimrod eran simultáneamente camíticos, es decir, de los hijos de Cam, y semíticos de los hijos de Sem. Había una mezcla, una fusión de ambos, ¿ya? De descendientes de estos dos hermanos. Y Sargón, pues no era la excepción, ¿verdad? Así como también podemos ver que como Nimrod lo hizo, Sargón era el hijo de una princesa estéril. ¿Cómo es eso que si era estéril? Si fuera hijo, ¿eh? Entonces fue engendrado por un príncipe rival en el nombre de su padre legal, que era Aki, con doble K, Aki Galú Gabuba. Oigan esos nombrecitos. Que era el sacerdote de un lugar que se llama Lagash, que también ya se los mencioné. ¿Cómo es eso entonces? Les expliqué en su momento que estas culturas mesopotámicas tenían una forma de levantarle descendencia a alguien que no podía engendrar o a alguien que no podía concebir. Entonces, en este caso, se acostaban a la par y había dos o tres formas de hacerlo. O sea, se acostaban a la par en paralelo en una superficie y el que no podía engendrar estaba a la derecha y el que podía engendrar a la izquierda y en medio, en este caso, la princesa que era estéril. Y el otro venía y la poseía en nombre del que estaba a la par para poder levantarle una descendencia. Bueno, si ustedes qué tontos estos, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Por supuesto, hoy para nosotros esto es, y alguien diría, no, pues yo jamás haría eso. Bueno, pero así era allá. La otra forma era, por ejemplo, que si la señora de la casa no podía concebir, se ponía ella sobre su regazo a la chica de la cual iban a levantar descendencia. Eso le ocurrió a Abraham con la chica que le dio a luz a Ismael. Entonces, les digo, hay tantas cosas que se tienen que aprender. Entonces, cuando esto se daba, el hijo que queda, o sea, la semilla que quedaba adentro, le iba a servir de hijo al otro. No era un hijo biológico, pero sí era un hijo por consentimiento. Tenía que haber consentimiento entre los tres. En este caso, la chica que iba a recibir la semilla de quien estaba a la par de ella,
junto con su esposo conviviente que también estaba junto a ella. Entonces era un asunto de un rito, de un ritual que después lo voy a explicar despacito y no puedo ampliarme porque me censura Facebook, me censura YouTube si hablo pues más abiertamente, ¿vale? Entonces, así como Nimrod fue concebido de un padre que no era el biológico, así también lo fue Sargón. Entonces Sargón fue engendrado por un príncipe rival en nombre de su padre Aki. ¿Ya? Luego, Sargón podría exigir la herencia de las dos líneas rivales. Vean esos que tienen unas connotaciones que uno dice que, bueno, eran muy listos al final de cuentas. Ahora bien, en su juventud, eso no fue una ventaja, sino una obligación. Él demandaba la soberanía, aunque no fue completamente reconocida, y fue considerado Sargón como una amenaza, porque lo que debía ser suyo por derecho no lo logró sin luchar. ¿Qué significa eso? Tuvo que pelear. Tuvo que pelear para poder tener lo que le correspondía por derecho divino. Lo que es un paralelismo con lo que nos sucede hoy en día. Hay cosas que nos corresponden por derecho divino, pero nosotros tenemos que hacer la fuerza requerida para poder tenerlo. Uno de ellos es nuestra libertad, ¿no? La emancipación que yo tanto hablo. Ahora bien, Sargón era un hombre, un chico, un varón grande, era audaz y era hermoso, pero aún así tenía dos factores en su contra. El primero, no era el hijo biológico de su padre. Y en segundo, su padre tampoco fue el verdadero hijo del rey gobernante. Digo, usted estas tramados que más parece de novela, ¿no? Entonces, el rey gobernante no era el papá verdadero o sea, es decir, el rey era el abuelo y el papá no era el verdadero porque Sargón era nieto de este gobernante. Entonces, tenemos otro nombre del hermano heredero o legal de ese rey que era Ur-Zababa. Eso lleva un guión entre Ur y Zababa. Pronto les voy a hacer mejor unas diapositivas y vamos a explicarlo más tranquilamente los sábados. Entonces, Sargón no era el hijo del verdadero gobernante, sino que el hijo del verdadero gobernante era Ur-Zababa, el hermano legal o heredero legal del trono. Ahora bien, en otras palabras, decimos que Sargón era el hijo adoptado. A eso se le llama Ben, de un heredero que se le llama Yen. Entonces, Sargón era un Ben Yen. Miren ustedes qué interesante. Ahora bien, por ley, él era tan legítimo como cualquier otro príncipe real, porque así era la costumbre, así era el método. No importaba que él fuera un Ben Yen, que significa hijo adoptado de un heredero. ¿Ah? Es como decir ahora que una familia adopta a un chico y hay un patrimonio grande, todos, todos tienen el mismo derecho a la herencia. ¿Ya? Esto le estaba pasando ahí. Entonces no se les olvide que Benjem es un hijo adoptado de un heredero. Así que él era bien legítimo y en la práctica la genealogía de Sargón era una decepción y se enfrentó a la discriminación. No crean ustedes que el bullying y los desprecios familiares son nuevos, no, eso ha venido de tiempos y más que todo de la realeza. Entonces, el padre legal y especialmente este Ur-Zababa prefirieron continuar sus dinastías respectivas a través de un hijo verdadero, o sea, lo discriminaron, lo desplazaron y no quisieron poner en el trono al hijo natural de un príncipe rival hasta que todas las demás opciones estuvieran agotadas. Esto es la política, ¿no?
Me conviene esto, no conviene esto, favorezco a esto, no favorezco a aquello. Ahora bien, se esperaba que ambos estuvieran todavía tratando activamente de engendrar a tal hijo, o considerando el nombramiento de otros hijos que les hubiesen nacido de esposas menores. Porque recuérdense que estas personas que estaban en la dinastía podían tener la cantidad de esposas, concubinas o mujeres que ellos quisieran. Entonces, Sargón se convertía en un candidato principal para el trono. No obstante, la posición que ostentaba era muy incierta. Ahora dirán ustedes, pero ¿por qué estamos hablando de Sargón si digo que vamos a hablar de los inicios de Israel? Tranquilos, si no sentamos la base para lo que quiero enseñar, no van a comprender la grandeza de esta enseñanza. Así que nosotros venimos y nos damos cuenta que cada una de estas cosas está intrínsecamente ligada a lo que nosotros queremos aprender el día de hoy. Bueno, en este avance tenemos que el joven príncipe Sargón, porque todavía no era un adulto en su totalidad, estaba naturalmente con ansias de que el viejo rey Ur-Zababa se muriera. Porque sabían ustedes que eso de las dinastías había una riña enorme. Como el rey tenía muchas esposas, pues eran muchos los candidatos al trono. Y él tenía que designar quién se quedaba en su lugar. Regularmente, el que, de todos los hijos, el que ganaba la partida, porque el rey decía, se queda Julián, por decir algo. Pero Julián tiene como 50 hermanos que también son príncipes. Los mandaban a matar para no tener competencia al trono. Era horrible eso. Y eso es lo que viene de los dioses que todo mundo adora. Imagínense ustedes. Ahora bien, si pasaba mejor vida este Urzababa, le garantizaría a Sargón la sucesión de su padre y a la vez obligaba a que su papá lo designara a su papá como el próximo corregente. Ahora, según nos dice la historia, Sargón estaba ansioso y él soñó que en su propio nombre Urzababa debía de ser ahogado en un río de sangre. Solo vean ustedes las ideas que tenían. Y también tenía el poco juicio para poder alardear de ello ante el mismo rey. Entonces, como era lógico, el Urzababa, que era el rey del momento, se volvió paranoico e hizo que Sargón entregara en mano su propia orden de ejecución. O sea, mandó a matar a Sargón. Ahora bien, hubo un personaje que se llama Lugal Sayesi, que era del lugar que se llamaba Umma. Todo esto es importante. ¿Ah? El que se encargó de realizar esa desagradable tarea, es decir, de matar al otro. Posiblemente esto fue porque era pariente consanguíneo más cercano a Sargón. Imagínense qué castigo. Bueno, tú que eres familiar de este lo vas a matar porque este me quiere matar. Las tramas de estos crímenes son comunes hoy en día. Si algo no me conviene, pues si algo no les conviene, lo mandan a destruir. Y eso ha sido así por los siglos. Ahora bien, no se tiene que decir que el escrito no se llevó a cabo. Y no es posible tampoco discernir del texto fragmentario de la historia si Sargón no se sometió al despacho o si este Lugal Sayesi se negó a participar. Pero independiente de todo ello, Lugal Sayesi no dejó de reconocer que la desgracia del heredero aparente de Sargón representaba una invitación abierta para que Sargón reclamara el trono para él. Entonces vino este militar Lugal Sayesi, fue y atacó y destruyó a dos ciudades, la ciudad de Kish y la ciudad de Lagash.
y no solo depuso a Urzababa, sino también al heredero. Quiere decir que no ejecutó la orden de matar a Sargón, sino que por el contrario derrocó al rey y también al heredero legal, que se llamaba Urukagina de Lagash. Miren qué interesante la trama. Ahora bien, ya hemos leído que este Urukagina era un nombre alternativo de Aki, el cual era a su vez Ensi de Lagash, y era el padre legal de Sargón. Más usted ya ahorita ya usted me puso, ya no sé qué hacer, tanto que me está diciendo. Solo sigue la línea. Es como si estuviera narrándote un cuento, ¿no? ¿Ah? Toda esta trama tiene que ver a dónde vamos a llegar. Entonces, este Urukagina es el primer reformador que se conoce de la civilización post-diluviana, es decir, después del diluvio. Y era el defensor de los débiles. ¿Ven eso? Así que el mundo de los patriarcas había sido casi despoblado por el diluvio y la subsiguiente reconquista que hizo Nimrod. Entonces, durante la época de Urukagina, se estaba repoblando con la descendencia de Noé. Y esos descendientes no serían oprimidos, sino por el contrario, bendecidos. Entonces vemos que una sociedad noble no sería gobernada por el poder, sino por la ley. Entonces, este magnánimo señor, el Urukagina, llevó la ley de Lugalsayesi, a quien se le consideraba un bruto y jactancioso, porque este todo lo quería dominar con el poder militar. Y se le llamaba un bruto y jactancioso de la vieja escuela. Entonces este Lugalsayesi se opuso al cambio constructivo, sino que también aplastó cualquier esperanza dinástica de Sargón. Y la amargura de Sargón comenzó a hervir. Durante 2 décadas, mientras la Pax de este Lugalsayesi prosperaba. Es decir, no les fue fácil para nada. Y ustedes se pueden ver, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Por todos lados hay una cantidad de intereses y se moviliza y se ciega la vida de muchas personas que no comulgan con alguna idea. Entonces, Lugalsayesi impuso su paz desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. En el mejor de los casos, pudo asegurar la sumisión simbólica de los príncipes egipcios. Entonces, en Egipto, Sargón fue llamado Inyotef. Le cambiaron el nombre. Y allí en Egipto, Inyotef significa nacido de yo. Así que pueden ustedes checar eso. Como les digo, todo lo que yo les digo es comprobable. Ahora, pero eso nacido de yo connotaba amado de yo a los hablantes semíticos. O sea, en Egipto significaba una cosa y en Mesopotamia otra. La raíz hebrea, tef, que viene de Inyotef, pues raíz porque es al final, Inyotef significa amado, y también correspondía a la raíz egipcia Mer. Entonces, como el nombre egipcio de Meri Ra. Oigan eso, aquí otra vez vuelve a aparecer Ra, que es el dios solar. Meri Ra. Y Mary no es de María en inglés, es Mary, así M-E-R-Y, Mary. Amado de Ra, significa Meri Ra. Y estaba relacionado con el nombre de Sargón en Lagash. Allí se llamaba Ninjirsu Kiaj, que significa amado de Ninjirsu, Ninurta, que eran dioses. Ahora, después del golpe de Lugalsayesi, Sargón cambió su nombre y se hizo llamar Marjamina o Benjamina. Escuchen bien con atención. Entonces estos tienen el significado de Marjamina, hijo del sur, ¿ya? Y amado del sur. No era de lo que llamamos hijo del heredero, sino que significa amargura, rebeldía
y señor terrorífico del sur. La otra palabra que hablábamos del segundo nombre, ¿no? Benjamina, Marjamina. Ahora bien, al sur de Mesopotamia, el poder de Sargón continuaba creciendo junto con su resentimiento hacia Lugal-Sayesi, que no lo había apoyado. Es decir, siempre hay envidia, codicia, mentira, engaño, rebelión y deseo de venganza. ¿Ok? Así que cuando Sargón logró botar de donde se encontraba este lugar, Sayesi, que estaba en el trono, no era más que un mero Binjem o Benjamina en ascenso. Surgió entonces como el Benjamín bíblico, que significa hijo de la mano fuerte. Entonces este Sargón se demostró a sí mismo que él era el hijo más fuerte del rey que ya había caído, Urzababa, y que prevalecía sobre todos sus hermanos. Entonces tenemos que Sargón era el hijastro regio, pero pelirrojo, que entró por la puerta de atrás y tomó posesión de la casa. En este entonces, Lugal-Sayesi no había demostrado ninguna clemencia, o sea, no fue misericordioso con el reformador que se llamaba Uracajina. Ni siquiera tuvo ningún respeto por los recintos sagrados de las ciudades de Kish y de Lagash. Entonces, Sargón, enfurecido, tampoco mostró clemencia con él y no tuvo en cuenta los lazos consanguíneos que pudieran haber entre ellos. Tampoco fue indulgente con ningún príncipe de la ciudad o ciudades que se opusieran a su gobierno. Entonces, Sargón es ese nombre semítico. No obstante, en sumerio, la raíz gon o gun significa tragar. Sargón, o sea, el que traga algo, ¿no? Entonces, Sargón, ya con separación en medio, con un guión en medio, tiene la connotación de el señor que traga o señor vela en hebreo. Vela con B, ¿ya? Ahora vean ustedes estos. Sargón, el señor que traga, o sea, devoraba lo que encontraba. No que fuera comida, sino personas, príncipes, gobiernos, ciudades. ¿Vale? Porque no se hablaba de países en ese entonces. Ahora bien, el nombre hebreo Bela significa tragar o destruir. Y esa es una obvia alusión que se hace a Bilá, que era el nombre semítico de Nimrod que se usó en la lista de reyes sumerios. Pero es importante que ustedes me sigan en esta serie, porque ahorita nos queda muchísimo que estudiar. Y todos estos nombres tienen una relación o connotación con el pasado. Recuérdense que el pasado es el que escribe el presente. Tú, por ejemplo, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tu condición de individuo, eres el fruto de tu pasado. Todo lo que hiciste o dejaste de hacer está influyendo en tu hoy. Por eso la actividad cuántica de transformar el hoy es importantísima, como transformar la historia para no seguirla repitiendo. Y todo lo que yo les digo aquí es el pan nuestro de cada día en todos los países que existen, que hasta este momento ya ni sé cuántos países existen en la Tierra. Si alguien me lo puede investigar y me dice cuántos países existen, sería fantástico. Pues porque quiero que tengan interacción conmigo, pues. Ok, ahora bien, cuando nosotros nos damos cuenta, existe otro epíteto bíblico de Sargón que fue Bela. Ese epíteto también era un juego de palabras con el sumerio a-bala, que significa el que traza el agua. Y también el sumerio Baal. Hay un dios que se llama Baal, que aparece mencionado en la Biblia. Entonces Baal significa hostilidad o enemigos.
Sargón tomó el poder por venganza y él mismo admitió haber destruido ciudades. Entonces, según la leyenda, hizo que miles de tablillas de arcilla que estaban grabadas con eternas leyendas, preceptos de sabiduría, manuales de medicina y magia, hechas para generaciones de escribas, fueran arrojadas al Éufrates. Miren qué poco visionario este sujeto. Por eso es que cuando una persona se energumeniza, comienza a actuar de forma absurda, estúpida. ¿Cómo se le ocurre a este en su enardecimiento destruir el conocimiento? Esto es como lo que le pasó a esos sujetos que le prendieron fuego a la librería, a la biblioteca de Alejandría. ¿Dónde está el legado entonces? Hundido en el río Éufrates. Agarren todo eso y tírenlo. Es como que decir, bueno, busquemos todos los sitios web que tienen información de educación y eliminémoslos. O vayámonos a las pocas bibliotecas que quedan ya en las ciudades y quemémoslas. Eso fue lo que hizo este torpe señor Sargón. En su euforia, en su deseo de destruir, no solo se deshace de las personas, destruye las ciudades, sino destruye el conocimiento también. Imagínense ustedes qué acervo tendríamos hoy en día si con las pocas que se han conservado y se han encontrado se ha descubierto un mundo totalmente distinto de quiénes eran los mesopotámicos. Aquí se nos dice que miles de tablillas fueron tiradas al Éufrates. Tenían eternas leyendas, tenían preceptos de sabiduría, manuales de medicina y también de magia. Fueron tiradas. Por eso muchos conservaron la sabiduría ya a posteriori en papiros y los metían dentro de pieles que habían hecho en forma cónica y los enterraban o los guardaban dentro de las cuevas. Así fue como encontraron, por ejemplo, el escrito original del libro de Isaías en las cuevas de Qumran. Y eso lo utilizan mucho los religiosos. No, pues que la Biblia sí es cierta porque aquí está el escrito. Y tiene razón, el escrito está allí. Entonces se perdió muchísimo. Si eran de arcilla, por muy cocida que estuviera la arcilla, con el flujo del agua, quizá terminaron hundiéndose, empantanándose en el lecho del río o destruyéndose al caer en contacto con el agua. Y eso a mí me pesa porque se perdió el conocimiento que nos legaron estos sumerios por ese lado. Ahora bien, ese epíteto que se conoce como vela, ya, que es hostilidad o el que traza el agua, fue compartido por el corregente de él que se llamaba Rimush. Entonces el nombre de Rimush se separa en Rim-Ush. Rim-U también connota la palabra destructor en sumerio. Y de estos hay muchos hoy en día que quieren destruir. Destruyen el conocimiento, destruyen las habilidades. Ahora, bueno, todavía algunos siguen al estilo antiguo, retrógrados, bombardeando ciudades para destruir los edificios y matar a la gente. Pero hay otros que lo hacen desde laboratorios, otros lo están haciendo desde la inteligencia artificial. Los días que vivimos no son días fáciles. Por eso es importante tener actualizado el ADN. Por eso es importante estar actualizado con esos protocolos que le ayudan a uno a vivir sin comida y sin agua. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Por eso cuando el Espíritu Infinito nos mandó a hacer eso, sabía por qué lo estaba haciendo. No sabemos qué clase de destructor nos puede aparecer. Solo vean el éxito que tuvieron hace 5 años.
encerrando a todas las personas. Entonces podríamos esperar cualquier cosa, pero tenemos que estar preparados y convertirnos como la mujer de Proverbios 31 que dice que se ríe de lo porvenir. Nosotros también debemos de reírnos del porvenir porque sin importar cuál sea, estamos preparados para ello. Aquí es donde entran los niveles evolutivos. Pero la historia nos marca que siempre hay alguien que quiere destruir el conocimiento, quiere destruir la vida de las personas o quiere destruir su hábitat o quiere destruir sus fuentes de comida. Miren todo lo que oímos de la comida, es de comida chatarra, nunca le digas chatarra a ninguna comida. Si no te gusta o crees que no es nutritiva, no la condenes, no la critiques, no la juzgues. Pero el que no come comida chatarra come vegetales contaminados con insecticidas o con fertilizantes adulterados. O sea, ninguno se libra. ¿Por qué entonces convertirse en un juez? ¿Tú crees que estás tomando agua pura cuando abres una botella y te la tomas? No sabes cuánto tiempo esa agua estuvo expuesta al sol o con la luz y que se contaminó incluso adentro de la botella. No tenemos que tirar la primera piedra, porque no existe nada en este preciso momento que sea puro. Todo ha sido adulterado. Todo. El que se come su beef steak dice, ah, qué rico, este es de carne orgánica. ¿Pero qué comió el animal? Pues comió un pienso, en España se dice pienso, en otros países también, nosotros le decimos concentrado, pues alimento para animales, alimento balanceado. ¿Qué lleva ahí? No sabes. Ah, fue a morder el pasto, dice que es puro pasto. Sí, pero ¿qué le pusieron a la tierra para que pueda producir pasto? O sea, como les digo, ninguno se salva. Ninguno. Porque el que no es conseguido en una esquina es en la otra, o en la otra, en la otra. Por eso tenemos que ser conscientes que estamos en un sistema muy, pero muy específico que tenemos que transformar y cambiar. ¿Vale? Ok, seguimos entonces. El reinado de Sargón, ¿verdad? Cuando se combinó con este Rimush, fue conocido por el cambio constructivo, pero también intensamente destructivo. O sea, derribo esto y construyo esto a mi sabor y antojo con mis leyes. Como un podipoc, pero nocivo, ¿me entiendes? Ahora bien, pues nosotros observamos en la lista de los reyes asirios, Sargón es denominado Tudía. Y Tudía significa amado de Yah. Entonces el sucesor Rimush tuvo el nombre de Adamu. Y Adamu es la adaptación de la raíz sumeria Ri, que significa engendrar, y Ush, que significa hombre. Por lo tanto, en la lista de los reyes babilónicos, este Tudía y su hijo Rimush se combinan juntos como Tuub Tiyá Mutá o Tudiyá Mutá, donde Mut significa hombre y es sinónimo de Adán, porque Adán significa hombre. Entonces, conjuntamente, la combinación de padre e hijo, Sargón y Rimush, era conocida como Bela en la genealogía de las crónicas, pero fue denominado como el segundo Adán por el autor de Génesis. Oigan eso. Y a ambos se les atribuyó la semitización de Mesopotamia. Quiere decir que a Mesopotamia le fueron a introducir todas las doctrinas, creencias, sangre y permanencia de los descendientes de Sem. Y también más tarde, la creación llegaría a ser conocida como Israel, una federación de naciones tribales en Canaán. Nos damos cuenta entonces de dónde salen los nombres y por qué salieron. Sigamos. Ahora bien, este nombre egipcio de Sargón, que es Inyotef, que significa nacido o amado de yo,
es muy interesante, porque en Yotef, nacido o amado de yo, nacido de yo o amado de yo. Vamos a ver eso. Esa fiel traducción del nombre babilónico de Tudiyá significa amado de ya, el otro sea amado de yo. Entonces la raíz tef en Inyotef es una forma de carácter egiptizada de la raíz hebrea fef o tzaf, y significa, además de amado, esta raíz connota coronado, ¿ya? Y solo se coronaba a los reyes. Entonces, a un hablante o a un parlante o a una persona que pudiese entender y hablar el idioma semítico, Inyotef sugiere gobernado por o como Dios, y ahí comienza la palabra Dios. Gobernante por Dios o gobernante como Dios. Oigan eso, un hombre elevándose a una altura de una deidad. Entonces, tenemos que es el origen del nombre bíblico de Israel. La otra innovación de Sargón fue el aumento en el énfasis en la soberanía divina. Sargón no inventó la idea de la soberanía divina, pero sí la hizo más explícita. Entonces, después de unos 20 años de sed de poder que no correspondió o no fue correspondida, saboreó cada gota de la gloria. O sea, le llevó 20 años poder llegar a ser el rey, a poder gobernar. Pero él se presenta como el que está gobernando por Dios, y para ellos los dioses eran pues, los Anú o Ra o Amón, en este caso Amón, ¿no? Porque Amón es el que se convierte en Jehová. Y saboreó toda su gloria. Entonces, nosotros tenemos que, según la escritura bíblica, Israel primero fue llamado Jacob, así se le dice en la escritura bíblica, se aparece, que él se llamaba Jacob, ¿ya? Y que fue hasta que, al tener una lucha con un ángel, el ángel le cambia el nombre y le pone Israel, ¿sí? Entonces, Tef es a su vez sinónimo de otra palabra hebrea, y esa palabra es Chob. Chob significa querido, ¿ya? Chob, C-H-O-B, Chob, querido. Es el equivalente hebreo de los nombres Tudiyá e Inyotef. Ahora bien, ese equivalente para Tudiyá, amado de Ya, e Inyotef, amado de Yo, es Yechub. Y Yechub significa querido de Dios. Oigan esto, Yechub, con Y. Yechub, querido de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que en la Biblia el nombre de Inyotef o Tudiyá no está escrito simplemente como Yechub, sino que fue deliberadamente modificado a Jacob, Jacob, que significa Jacob, que es lo que nosotros leemos comúnmente en los libros, en el libro de Génesis, en la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? En vez de significar querido de Dios, o coronado por Dios, o gobernante por Dios, o gobernante como Dios, el apodo que le pusieron a Jacob tomó un significado muy diferente, como el que coge el talón. ¿Ya? El que coge el talón, esto es el suplantador. Porque en el relato bíblico vemos que Jacob suplanta a su hermano Esaú y le roba la primogenitura. Entonces Tudiyá e Inyotef no encontró una nueva dinastía por el amor de Dios, como ellos le llaman, y sus semejantes, sino apoderándose con frialdad de un hermano que era regio rival. Entonces, con el triunfo sobre Lugal Sayesi, Sargón se convirtió desde un rebelde del sur a un Benjaminá. Oigan, Benjaminá, que significa el hijo designado por Dios. Entonces Yechub, el usurpador, se convirtió en Israel. Israel significa el que gobierna como Dios.
Pero la pregunta es, ¿qué Dios? Bueno, ellos le ponen el nombre Jehová, o YHWH en mayúsculas siempre. Pero ya en el capítulo anterior que nos les estuve enseñando, les mostré de dónde sale este nombre Yahvé, para que ustedes puedan observar la, la condición del proceder de las cosas. Y es así como tenemos tanta información. Por ejemplo, en mi caso, que me conozco la historia bíblica completa, eh, puedo entender claramente esto, porque Jacob es el nombre que le pusieron cuando nació Esaú, porque se agarró del talón de su hermano cuando estaban naciendo, a ver si lo metía y salía el primero. Miren ustedes las cosas que sucedían ahí. Y por eso es que uno tiene que tener mucho conocimiento, mucho conocimiento. Y de esa forma comprender por qué se dan las cosas. Gemelos en el vientre. Y uno de ellos peleándose por meter a su hermano y salirse. Por eso a Jacob se le pone ese nombre, Jacob, cuando nace, que significa suplantador. Pero después del encuentro que tiene, le cambian a Israel. Entonces, Yechub, que es el sinónimo de Jacob, que es Jacob en nuestro idioma, se convierte en Israel. Y es de este nombre, Israel, donde sale la nación, porque tiene, eso ya lo vamos a ver también en la historia, cómo tiene los hijos y reúnen a las tribus para poder formar una nación. Ahora vamos a estudiar un sistema diferente al que nos enseña en la Biblia. Y después vamos a ver el formato bíblico para que ustedes lo puedan comparar. Entonces, cuando se convierte en Israel, su nombre cambia. Por ejemplo, a nosotros en la Biblia nos dicen que Israel significa el que pelea con Dios. Pero en realidad, una literación o una interpretación distinta es el que gobierna como Dios. Por eso ellos se consideran los que gobiernan el mundo. Y de hecho lo gobiernan de muchas formas. Por ejemplo, en la forma financiera. El capitalismo lo debemos a esa nación. Y obvio, el capitalismo es mucho mejor que cualquier otra cosa. El punto clave es cómo se maneja. Ahora bien, para ir terminando, la dinastía de Sargón es un nombre que también resulta engañoso porque fue también una sucesión de usurpadores. Sargón había destronado al usurpador Lugal-Sayesi y se convirtió la rebelión en algo respetable. Los hijos de Sargón, Inyotef A, se turnaron con derrocamientos entre sí, lo que les decía que si no mataban al siguiente príncipe, solo lo dejaban aparte y este sucedía al otro porque lo destronaba. Y luego tenemos que primero Montuhotep II mató a Montuhotep A, o sea, lo asesinó. Después de Inyotef I asesinó a Montuhotep I. Y también a su hijo Montuhotep II. Entonces, finalmente, Inyotef II, que se llamaba Gutea, derrota a Inyotef I y a su corregente. ¿Ya? Su corregente se llamaba Sharkalishari. Vean esos nombres. Y a este se le conocía como el Señor de Señores, que fue el último usurpador de su generación. Entonces Gudea se convierte en Benjamín, hijo de Benjamín Sargón. Luego, entre los hijos de Sargón, este Gudea, que también se llama Benjamín, demostró que él era el hijo de la mano justa y fuerte y tomó por la fuerza el trono de su hermano, que se llamaba Naram Singh, por decirlo en otras palabras. Era el último hermano que le quedaba.
Entonces, el epíteto de Benjamín se aplicó originalmente al mismo Sargón. Nosotros podemos ver, si vamos a una Biblia, consultamos el libro de Esdras, aparece en el 1.5, en el 4.1, en el 4.59, en el 10.9, que el nombre de Benjamín es equivalente a Israel. O sea, como les digo, lo que enseñamos es comprobable. Y para ir concluyendo, este Benjamín es un seudónimo de Sargón, que significa Jacob Israel. Y es el apodo o mote de uno de sus prominentes hijos. Sargón era Benjamín, Gudea era Benjamín, hijo de Israel. Entonces, como Sargón, Gudea tiene múltiples identidades bíblicas. También se le llama Uziel, con Z, Uziel. Uziel significa uno que es fuerte de Dios. Y Jupín Jufam también significan lo mismo. Entonces los nombres relacionados entre Jupín y Jufam son sinónimos de Tudiyá o de Inyotef y tienen el mismo significado de cubrir. No obstante, no implican cubrir en el sentido de amar y de querer, sino de actuar en secreto. Por eso es que Sargón había utilizado el elemento sorpresa para derrocar a Lugal Sayesi. Algo como lo que acaba de pasar, ¿no? Envían unas naves desde un viaje largo, sigilosamente, para ir a cometer para ir a efectuar una misión. Lo mismo hizo este Sargón, todo en secreto. ¿Ya? Y lo destronaron. Entonces Gudea aparece como un manipulador de primera clase. Y ustedes ven que en todos los gobiernos hay manipuladores. Hay un político que es más manipulador que otro, más controlador. Esa es la herencia que tenemos. Ahora bien, al igual que Sargón, Gudea se convirtió en Israel y se le llamó el gobernante designado divinamente, no por elección, sino por insurrección. Y también como Sargón, Gudea eligió el nombre egipcio de Inyotef. Y no se glorió públicamente en su estado divino, porque venía línea de los dioses en la sangre. De ahí tenemos tantas historias, ¿verdad? De que la sangre de los reyes era de otro color. Ahora bien, cuando nosotros avanzamos, nos damos cuenta que este Gudea no se glorió públicamente en su estado divino y tampoco se retrató a sí mismo como un Dios viviente, aunque se consideraba como tal cuando estaba en privado. Entonces el nombre de Gudea tiene una connotación que significa proclamado como Dios. Entonces los arquetipos muy posteriores al patriarca Jacob significan el que agarra, ¿eh? Porque agarró a su hermano del talón cuando iban a nacer. Podemos seguir con esto y es enorme lo que tenemos que explicar, pero quiero dejar en ustedes solamente un episodio más. Entonces me van a decir, ¿y a mí de qué me va a servir todo esto? ¿De qué? ¿De qué me va a servir? Solo déjalo reposar en tu mente, ¿vale? Déjalo ahí. Te va a servir en cualquier momento. En la Biblia nosotros vemos que hay 4 generaciones variantes de Benjamín. 2 se encuentran en los registros familiares que están en el libro de Primero de Crónicas. Esa es la primera genealogía de Benjamín o de Sargón. Y la otra está en el primer libro de Crónicas 8, donde se da la combinación y se mezclan las genealogías de Sargón con la de Judea y ambos se llaman Benjamín. Entonces la genealogía que se encuentra en el libro de Génesis 46 y la del libro de Números capítulo 26 son variantes de la genealogía de este Benjamín compuesto. Entonces para el lector así común y corriente, para el feligrés, para el creyente, todo esto pasa desapercibido. Porque jamás se lo van a enseñar. Y van a decir ustedes, ¿y para qué quieren enseñarle eso?
Si nosotros vamos al origen y estudiamos las cosas como son, nos damos cuenta que todo lo que nos han dado, lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado, es una falacia. Y por eso es que no se enseñan este tipo de cosas. Yo les invito a que me acompañen el próximo eh, sábado para seguir viendo este concepto de Sargón. Quiero agradecerles a quienes han compartido el programa. 6 personas lo compartieron. Gracias a sus comentarios. Vamos a revisar qué tenemos aquí. Como siempre, Fran se lleva el número 1. Con la escritura que le fascina escribir a Franz. ¡Qué bueno! Yo ya le sugerí que se convierta en escritora, que hagamos un libro. Ok, vamos, dice, miles de gratitudes, amado Messenger, para tu valiosa vida, para tu maravillosa enseñanza y guianza. Gratitudes infinitas por compartir tantos conocimientos. ¡Wow! ¡Qué genial la experiencia! Maravilloso día del Violeta para ti. Ok, aquí, maravilloso día del Violeta para todos los terrícolas y saludos cordiales para ti, para toda la familia preciosa y plenoya para cada uno. Eh, Gracias, Fran, de verdad, porque te tomas el tiempo de escribir. Luego tenemos a Patricia Cauterucio. Bueno, dice, hola, Pati. Bueno, una saludando a la otra. Qué bueno tener a las dos Patis aquí hoy. Eso está bueno. Dice Beatriz Romero, el Reino Unido está compuesto por 4 países, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Así es, por eso le llaman Reino Unido. Gracias, Beatriz. Luego tenemos a Olga Pineda. Buenos días, maestro. Un poco tarde, lo escucho en diferido. Lo importante es que estés en conexión. Luego Marcos Galván dice, buenos días, maravilloso día, querido padre y familia, bendecido día para todos ustedes, Pronoya. Pronoya para ti. Y Franzois, saludando y saludos, querida, preciosa, hermosa Pati. Y Patricia, hola, hola Pati, buen día para ti también. Maravilloso. Eso que escriban me ayuda porque eh, apoya a que el algoritmo de Facebook nos ubique en diferentes posiciones de los buscadores cuando hay interacción. Gracias por los saludos que se dan, eso está bien. Luego tenemos a Patricia Catolicio, buenos días, doctor. Pronoya para usted y los presentes. Pronoya también para ti, querida. Y Franz, qué energía durante el precioso Mudra, muchas gracias. Y Patricia Sanabria, ya habíamos leído su comentario. Vamos a los últimos dos y finalizamos el programa. Euterucio, gracias por su enseñanza, siempre aprendiendo con usted. Lo importante es eso, que haya aprendizaje. Dice, gracias mi doc, buen fin de semana. Lo mismo para ti, querida. Buen día del Violeta para ustedes. Descansen todo lo que puedan. Coman, beban, disfruten su existencia. No se limiten. Aprovechemos esta vida, ¿vale? Si la aprovechamos bien, vamos a tener muchas cosas maravillosas y nos llevaremos el deleite de haber vivido como debe de ser. Les espero en el programa de mañana a las 6 de la tarde, ahora de la Ciudad de México y de Guatemala, donde hablaré de muchísimas cosas preciosas del ADN, del efecto placebo, de las glándulas, del organismo. O sea, está interesantísimo. No se lo pierdan. Si tú te pierdes una cátedra, te pierdes muchísimo, muchísimo. Y aquí no hay perdedores, todos somos ganadores. Cuídense millones, les amo a tope. Hasta pronto. Bye bye.